En este vídeo vamos a ver el concepto de vector unitario respecto de un vector v. Es decir, yo tengo un vector cualquiera llamado vector v de componentes o coordenadas v1, v2. Llamamos vector unitario a un vector que tenga la misma dirección y el mismo sentido que el vector v, pero que su módulo sea la unidad. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a intentar entender este concepto. Mirad, un ejemplo concreto. Me dan el vector v, lo tenemos representado, vector de componentes 3, 4, 3 para la x, 4 para la y. Voy a hallar el módulo de ese vector. Teorema de Pitágoras. Si esto toma el valor 4, componente en el eje y, y esto toma el valor 3, la componente en el eje x, sabemos que el módulo del vector por Pitágoras es la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado y sumados. 3 a la 2, 9, más 4 a la 2, 16. Efectuamos la operación 25 raíz 5. Es decir, el módulo de ese vector mide 5 unidades. Se trata de lo siguiente. A veces es importante en matemáticas encontrar un vector cuyo módulo valga 1, sería ese. Si de aquí a aquí hay una unidad y de aquí a aquí hay una unidad, con un compás trazamos esa circunferencia, cualquiera de sus radios mide una unidad. Repito, a veces se necesita encontrar un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido, pero su módulo valga la unidad. Y se procede de la siguiente forma. Extraordinariamente sencillo. Al vector que nos dan, dividimos sus componentes entre el valor del módulo, en este caso 5, y ese nuevo vector va a ser un vector unitario. Va a tener la misma dirección, el mismo sentido y su módulo vale la unidad. Podríamos demostrar que el módulo de ese vector mide la unidad. Muy sencillito. Lo tengo representado. Este sería el triángulo que obtengo. Para hallar el módulo de ese vector, que lo voy a llamar por ejemplo vector u, procedemos por Pitágoras. 3 quintos, valor de la componente en el eje x, y valor de la componente en el eje y, 4 quintos. Aplicamos Pitágoras, nos queda la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, 9/25, más segunda componente al cuadrado, 16/25. Efectuamos la operación, común denominador 25/25, raíz de 1 toma el valor 1. El módulo de ese vector mide la unidad. Parte muy sencillita, el denominado vector unitario. Dado cualquier vector, para hallar su vector unitario, dividís sus componentes entre el módulo de dicho vector.